Saludamos al arquitecto Fernando Pauta, profesor de la Universidad de Cuenca. Fue decano de arquitectura y se perfila ahora como candidato al rectorado de la Universidad de Cuenca. Iniciemos este diálogo hablando sobre el ingreso a la Universidad Arquitecto Pauta. Ya algunos candidatos a la presidencia de la República que dentro de sus propuestas señalan que hay que cambiar el sistema de ingresos a las universidades del país, que no funciona, que genera angustia en estudiantes y padres de familia. Iniciemos por este tema. ¿Qué es lo que propone usted en este programa de trabajo que entendemos lo ha dado a conocer ya a la comunidad universitaria de la Universidad de Cuenca en esta semana? Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un cordial saludo a todos quienes escuchan y ven Antena 1, la ciudadanía de Cuenca, de la provincia y de la región. Sí, efectivamente, el día jueves de esta semana, el Movimiento Unidos hizo el lanzamiento de su plan de trabajo, un producto resultante de un arduo proceso de consulta, de diálogo con los compañeros profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, y sometido a discusión, sometido a debate, a enriquecerlo, a nutrirlo con la opinión, con la visión distinta también, con los disensos. Esas son las condiciones y características que deben reinar en nuestra universidad. Y entonces, este rato nos sentimos contentos porque lo hemos hecho con muchísima convicción, con mucho cariño por nuestra universidad, con un enorme un enorme positivismo sobre el futuro que puede tener nuestra universidad, Gustavo. Pensamos que pese a las circunstancias, pese a las dificultades, sobre todo financieras, por las cuales atraviesa hoy la universidad pública, sin duda vamos a poder pasar ese escollo, como tantos otros ha pasado nuestra universidad en sus más de 160 años de vida. En relación a su inquietud concreta, sistema de ingresos, Gustavo, de la universidad. Sí, allí efectivamente hay un problema estructural y que se refiere a las limitaciones presupuestarias que tiene la universidad pública. Esa condición de orden estructural, como he señalado, condiciona el número de plazas que puede generar las universidades, particularmente la universidad pública, el número de cupos, como decimos comúnmente, para el ingreso de nuestros bachilleres hacia las universidades. Por ahora, y en relación a este periodo electivo, más de 160,000 bachilleres intentan ingresar en la universidad. En los datos que usted acaba de hacer público a través de la entrevista al funcionario de la Secretaría de Educación Superior, señala que seguramente un 60% de esa demanda será atendida por la universidad. Y ahí está el problema más grave, Gustavo. Se genera una brecha enorme, una desigualdad de oportunidades de gran proporción para que justamente todos los bachilleres, todos los jóvenes que desean formarse en las universidades puedan efectivamente ejercer este derecho constitucional, el acceso a la educación. Entonces, la Universidad de Cuenca, según ha hecho público el propio rector de la universidad, ha indicado que haciendo un esfuerzo tenemos 3.200 cupos como tope, que seguramente no llegará a la universidad a ese máximo que pretende. Y note usted que no es sino una proporción relativamente modesta frente a la demanda en general que existe en la universidad. Y por eso será importante, Gustavo, sin duda, escuchar a los candidatos a presidentes a la presidencia de la República para que nos den a conocer a ciencia cierta cuál es su propuesta, cuál es su política pública respecto de la educación superior. No basta con decir los estudiantes, bachilleres, estudiarán lo que deseen, lo que quieren ser, sí, de acuerdo, pero ¿cómo va a operativizarse este proceso?
¿Cómo se va a Pero garantizar el no es, presupuesto para la universidad no es pública? quizá, arquitecto Pauta, más bien el momento adecuado para que las universidades, desde las universidades, vengan las propuestas hacia los candidatos. A eso voy, Gustavo. Justamente las universidades en general hemos tenido las universidades públicas sobre todo, una actitud absolutamente pasiva de reaccionar cuando ya recibimos los efectos de una acción. La universidad pública tiene que ser mucho más proactiva. A mí me parece que los rectores de las universidades públicas deben reunirse con cada uno de los candidatos que ya están debidamente registrados en el Consejo Nacional Electoral y contarles cuál es la situación de la universidad pública, mostrarles cifras, estadísticas, mostrar la dura realidad presupuestaria de la educación superior pública y que ahora inclusive, Gustavo, se pretende a través de una resolución del Consejo de Educación Superior disminuir las remuneraciones de los profesores de manera permanente en el sector de las universidades públicas, limitando con eso muy seriamente su desarrollo académico. ¿Cómo podemos garantizar nosotros una investigación de excelencia cuando corremos el riesgo de que profesores altamente calificados, con muchísima experiencia en ámbitos como la investigación, desde sus remuneraciones a buscar las universidades privadas, a buscar países en otros lados, universidades extranjeras, en fin, y tendrían toda la razón? Entonces, no se puede garantizar la excelencia en la educación, en la docencia, en la investigación, cuando se empiezan a afectar de manera durísima las remuneraciones de los profesores, Gustavo. Entonces, esas realidades tienen que conocer los candidatos y hay que exigirles que efectivamente hagan propuestas serias, no demagógicas para la educación superior pública, Gustavo. ¿Cuáles son sus propuestas? Nosotros hemos formulado un plan de trabajo, Gustavo, cimentado en un conjunto de valores, en un conjunto de valores y de principios que abordan los temas de la democracia universitaria, que abordan la educación con responsabilidad y pertinencia académica y que abordan también la inclusión, temas que sin duda son necesarios como gran punto de partida de cualquier plan de trabajo serio. Pero necesitamos sobre estos valores y principios, Gustavo, emprender por un conjunto de acciones potentes, de acciones efectivas y prioritarias para recomponerle a la universidad. Tenemos que recomponerle a la universidad. Para pensar en el largo plazo, tenemos que, de alguna manera, dicho en términos muy simples, reordenar la casa. Tenemos que emprender acciones inmediatas que permitan justamente avanzar a la universidad. Una de ellas, podemos mencionar varias, pero la primera de estas acciones prioritarias, de estas acciones efectivas, está, Gustavo, la designación de autoridades académicas en las facultades, respetando el pronunciamiento de los profesores. Serán elegidos o serán designados en los términos que dice la ley como decanos, decanas, subdecanos de sus facultades, a quienes ganen las elecciones. Por allí empieza la recuperación de la democracia de la universidad. Se acabará la designación a dedo, se acabará la designación de decanos que no gozan de legitimidad en sus propias facultades y que por lo tanto no pueden ejercer su condición de autoridad. Ese es un paso prioritario, Gustavo, para ir recuperando la democracia de nuestra universidad. Creemos que es indispensable ejercer la autonomía. La autonomía universitaria no es para que esté escrita en la ley ni para ponerlo en un marco. La autonomía universitaria está para efectivamente ejercerla en todos los actos de la vida universitaria. Nos llama la atención, Gustavo, de que el actual rector haya preguntado sobre una serie de temas al Consejo de Educación Superior de cómo llevar adelante este proceso electoral. Eso a nosotros nos preocupa profundamente porque claramente se explicita que la universidad por sí sola, en uso justamente de su autonomía, no puede prodigarse una norma, un reglamento para llevar adelante un proceso eleccionario para elegir a las nuevas autoridades de nuestra universidad. Una serie de preguntas, una serie de criterios que nos vienen de afuera,
cuando el Consejo Universitario tiene total potestad en uso de la autonomía universitaria para dictar un reglamento de elecciones para identificar, para que queden debidamente elegidas las nuevas autoridades universitarias. En ese sentido, esa es una evidencia muy clara de la ausencia del ejercicio pleno de la autonomía. Más Es allá de indispensable, estos Gustavo. temas importantes, muy importantes sin duda para la universidad, arquitecto Pauta, usted ha señalado en su primera respuesta relacionada con el ingreso de estudiantes a la universidad que es importantísimo definir los temas económicos, financieros de la universidad, pues esto está ligado. Y en realidad el tema económico es un eje transversal en la universidad que tiene que ver también, de hecho, con la autonomía, el otro tema que usted está abordando. Quisiéramos conocer de qué base se parte para sus propuestas. ¿Cuál es la situación actual de la Universidad de Cuenca? Cuando estuvimos involucrados con la universidad, recordamos claramente que el año 2015, al cierre de la anterior administración, el presupuesto universitario bordeó los 105 millones de dólares. Al momento no tenemos una idea, ojalá usted nos pueda aclarar cuál es el financiamiento global de la Universidad de Cuenca. La señora vicerrectora en una reciente entrevista señaló que se han ido dando en forma secuencial drásticos recortes al presupuesto universitario, refiriéndose fundamentalmente al principal fondo, el del FOPEDEUPO, que viene del gobierno nacional, que proviene de nuestros impuestos, que se encontraba al momento en el orden de unos 55 millones de dólares. Le pregunto nuevamente en lo concreto, ¿cuál es el presupuesto global con el que actualmente en este año 2020 está funcionando la Universidad de Cuenca? El presupuesto de la Universidad de Cuenca, como usted ya ha señalado, se corresponde, Gustavo, en gran medida de los fondos que vienen del llamado FOPEDEUPO. La Universidad de Cuenca recibe aproximadamente unos 67 millones de dólares de ese fondo y tiene por ingresos propios, por su propia gestión en diferentes ámbitos de su quehacer académico, aproximadamente entre unos 25 y 30 millones de dólares. Por eso que el presupuesto de la universidad está fluctuando entre unos 90 a 100 millones de dólares. No ha cambiado mucho, Gustavo, de las cifras que usted señala cuando estuvo todavía en nuestra universidad. Lo que sí ha existido, efectivamente, son dificultades para que el Estado cumpla lo que se han aprobado, como los montos aprobados en los presupuestos de los diferentes años. Es decir, sí, podemos tener un presupuesto finalmente de 105 millones, de 97 millones. El problema es la asignación ya real, efectiva de los recursos. Allí es el problema mayor, y me quiero referir justamente a la deducción última que tuvimos de 5 millones y medio de dólares a propósito de la crisis financiera que está viviendo el país. Entonces, la amenaza principal para la vida de las universidades públicas, como ya he señalado, es la deducción permanente de estos presupuestos, y eso es lo que tienen que responder los candidatos a la presidencia de la República. Este momento la Universidad de Cuenca ha sufrido serios recortes en el presupuesto que están afectando, Gustavo, al desarrollo de sus actividades de investigación y a sus actividades de vinculación con la sociedad. Hay varios proyectos que se han visto afectados porque los profesores nos hemos dedicado prioritariamente a la docencia, abandonando o dejando o suspendiendo nuestras participaciones en otras actividades ya de la investigación y de la vinculación con la sociedad. El próximo año, según tengo estimaciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto de la Universidad de Cuenca seguramente a través del FOPEDEUPO estará en unos 8 a 10 millones de dólares menos, lo cual significa una situación realmente crítica desde el punto de vista financiero. Ya no recibiremos 67 millones de dólares, recibiremos 60, 58 millones de dólares, y eso va a significar unos ajustes terribles de orden financiero a las diferentes actividades de la universidad. Por eso mismo, Gustavo, nos llama la atención que el señor rector de la Universidad de Cuenca haya aceptado ya como un hecho definitivo el recorte de los 5 millones y medio de dólares. Usted conoce muy bien, cuando la Corte Constitucional en septiembre hizo una aclaración a sus resoluciones de días o de semanas antes, señaló que las universidades tienen que llegar a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Consejo de Educación Superior
para demostrar que las deducciones presupuestarias van a afectar sus actividades académicas, que presenten el cumplimiento de los planes operativos anuales, que presenten la evaluación presupuestaria, que presenten la evaluación de las diferentes partidas que conforman el presupuesto, para que efectivamente se haga explícita la afectación que está generando al presupuesto en el caso de Cuenca, y insisto, a las actividades académicas, la deducción de los $5,500,000. Y la Universidad de Cuenca, Gustavo, no ha hecho absolutamente nada. Más que la universidad, el rectorado del plantel no ha hecho absolutamente nada por recuperar esos 5,5 millones. Imaginémonos que no recuperamos los 5,5 millones, pero podemos recuperar $4 millones, 4,5 millones. En fin, hay que ir a pelear el presupuesto en el despacho del ministro, en el despacho de la señora presidenta del Consejo de Educación Superior, Gustavo. Hemos conocido estimaciones de que la Universidad de Cuenca, con el ingreso de los 3,200 estudiantes adicionales que había anunciado el señor rector, estaría llegando a una población del orden de 15,000 estudiantes, poco más o menos. Quisiéramos también aclarar esta cifra. ¿Cuántos estudiantes actualmente tiene la Universidad de Cuenca? Y con las limitaciones sobre las cuales usted ha hablado, sobre todo las limitaciones presupuestarias, ¿cuál es? ¿Y cuál debería ser la capacidad, el aforo máximo de estudiantes de la Universidad de Cuenca en el año 2021 en el cual usted aspira a estar a cargo? Ahí, Gustavo, a mí me parece que primero, no siempre tenemos cifras oficiales. Un gran problema que tenemos en la Universidad de Cuenca es de que no tenemos un sistema de información al cual podamos acceder todos los profesores universitarios, que todo ciudadano común y corriente pueda ingresar y obtener información sobre el número de estudiantes por carrera, sobre el número de estudiantes por facultades, en fin. No es fácil acceder a esa información, que es pública, pero tengo entendido que el número de estudiantes, este rato no tengo la cifra exacta, está bordeando los 16,000 estudiantes, Gustavo. Y obviamente, para este periodo académico, pensemos que igualmente hay estudiantes que ya egresan, que pasan a hacer sus trabajos de graduación y que ingresan los nuevos bachilleres. Además, también ahí, Gustavo, el sistema de nivelación y admisión que está prevista en la Ley Orgánica de Educación Superior tiene que ser, a propósito justamente inclusive del cambio de presidente de la República, tiene que ser motivo de una revisión en serio. Se hablaba de nivelación, se hablaba de unos procesos de admisión que en un primer momento ha estado solo en manos de la CNESID, cuando esos procesos tienen que estar en manos de las universidades. De hecho, Gustavo, uno de los factores que incide en la posibilidad de que se incremente el número de cupos para nuestros bachilleres pasa por la infraestructura disponible. La universidad vive en una condición ya de saturación total de las aulas, y claro, también tiene que ver con el sistema de enseñanza. Ahora esas aulas están vacías porque ha cambiado el sistema de clases. Estamos en clases virtuales y ello ha dejado que la infraestructura por ahora no sea ocupada, pero algún rato va a retornar la vida presencial y la infraestructura su crecimiento, su estado, sus condiciones, sin duda va a ser esencial, Gustavo. Una de las preocupaciones que tengo es de que la actual administración en 5 años no ha podido terminar las obras de Balsay, no ha podido terminar los aularios que se construyen allí. Entonces, cuando estemos en el rectorado tenemos que hacer una evaluación muy seria para conocer efectivamente cuál es el estado de avance de las construcciones ahí en la zona de Balsay, para poder estimar inclusive la posibilidad de incrementar el cupo para el ingreso de nuestros bachilleres. Esos temas todavía están poco transparentados hacia la propia vida universitaria, Gustavo. Por eso que hasta donde ha trascendido, hay 3 propuestas para el rectorado de la Universidad de Cuenca. María Augusta Hermida sería la una, la otra sería el proyecto de reelección del actual rector Pablo Vanegas, la otra candidatura, la de usted, por supuesto. ¿Cuáles son sus principales argumentos puntuales para que la comunidad universitaria se incline por su propuesta como rector? Primero, porque tenemos un plan de trabajo lo suficientemente consecuente, lo suficientemente serio, lo suficientemente responsable y viable para la Universidad de Cuenca.
hay que recuperarle a la Universidad de Cuenca en diferentes ámbitos. Y por ello hemos planteado un plan de trabajo, hemos presentado un plan de trabajo que efectivamente es consecuente con la realidad que hoy vive la universidad y consecuente con el futuro que debemos construir para la universidad. Hemos sido el primer movimiento que ha puesto un plan de trabajo a debate, a discusión, a construcción, a la superación por el diálogo, por la necesaria confrontación de ideas, por un equipo, Gustavo, un equipo que va a capitanear la ejecución de este plan, de gente que ama muchísimo a la universidad, de gente que está plenamente comprometida con la universidad, de gente absolutamente limpia, de un pasado absolutamente transparente y con importante experiencia en la vida académica. Tenemos al doctor Fernando Esteves para el vicerrectorado de investigación, un académico de primera línea con muchísima experiencia en el ámbito de la investigación. La ingeniera Gabriela Álava, con una trayectoria muy amplia en vinculación con la sociedad, en el trabajo con los sectores más pobres de este país, con las unidades productivas de la economía social y solidaria, con una visión muy fuerte de nuevas condiciones académicas para la propia universidad. Y debo señalar, a mi haber, una experiencia modesta, pero importante, Gustavo, de haber transitado por los diferentes puestos de mi propia facultad. He sido decano de ella por varios años, he sido subdecano, director del centro de posgrados, he integrado varias veces el consejo directivo, he sido también dirigente estudiantil. Hay un acumulado de una importante experiencia que queremos ponerle al servicio de nuestra universidad. A lo mejor nunca será suficiente, pero creemos que armando un equipo importante, pero sobre todo, Gustavo, más allá de las autoridades universitarias, equipo con las propias autoridades académicas de las distintas facultades, que sean elegidas por sus propios profesores, sin más, respetándoles como autoridades académicas. Haremos un gran equipo de trabajo partiendo desde allí, a los que se sumarán los directores de las carreras, se sumarán los directores de los centros de posgrado, se sumarán los directores de los centros de investigación. Es decir, conformaremos un equipo de gestión académica y administrativa con los compañeros que mayor vocación y mayor preparación tengan para asumir esos puestos tan delicados. Sí, le decía, lo que propone usted en suma es un gobierno participativo, más participativo se supondría de lo que es actualmente, arquitecto Pauta. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido. Gracias a usted, Gustavo, por esta oportunidad. Que tenga un buen día. Declaraciones del arquitecto Fernando Pauta, potencial rector de la Universidad de Cuenca, en un proceso electoral que está previsto se realizará el mes de enero del 2021. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.